Bienvenido a Nova, donde el universo se convierte en un susurro y cada pregunta es una estrella por descubrir. Respira hondo y viajemos juntos, esta vez a descubrir la importancia de la energía en la biología. La energía, desde el amanecer de la vida, cada ser, cada célula ha dependido de ella. La energía es el pulso secreto del cosmos. Fluye en la luz del sol, en el calor de la tierra, en la respiración tranquila de los océanos y hasta en el movimiento más diminuto dentro de nuestros cuerpos. La vida, al fin y al cabo, no es más que una forma de mantener esa corriente fluyendo un poco más, un intento de detener, aunque sea por un instante, el silencio del universo. En nuestro planeta, la llave maestra para liberar esa energía se llama oxígeno. Con cada inhalación, ese gas invisible entra en nosotros y viaja hacia las profundidades microscópicas donde ocurre la verdadera magia. Allí, en las mitocondrias de nuestras células, el oxígeno se encuentra con las moléculas que comimos y de esa unión surge la chispa que mueve nuestros músculos, enciende nuestras neuronas y mantiene viva la llama. Es una alquimia que repetimos incontables veces por día, sin pensarlo. Y, sin embargo, de esa alquimia depende todo lo que somos. Pero, ¿fue siempre así? ¿Y si el oxígeno no fuera más que una solución temporal en un universo lleno de otras formas de encender el fuego de la vida? ¿Y si existieran mundos donde el aire, tal como lo conocemos, ni siquiera fuera necesario? Donde criaturas extrañas respiraran metales, sales o vapores que aquí serían mortales? Antes de que el oxígeno dominara la Tierra, este planeta era otro. El cielo no era azul, ni los océanos tenían ese tono turquesa que hoy asociamos con la calma. El mundo era oscuro, teñido de hierro y azufre. Y, a pesar de eso, ya había vida. Eran formas simples, diminutas, pero asombrosamente ingeniosas. Vivían bajo el agua, lejos de la luz del sol, en ambientes donde el oxígeno era casi inexistente, y aún así, habían aprendido a aprovechar la energía de otros elementos, del azufre, del hierro, del hidrógeno. Microbios que respiraban minerales en lugar de aire. Organismos capaces de transformar la química del mundo sin jamás ver la superficie. Durante millones de años, la vida en la Tierra no conoció el oxígeno. Y cuando finalmente apareció, no lo hizo como un regalo, sino como un veneno. Los primeros microbios que liberaron oxígeno al ambiente mediante la fotosíntesis desataron una de las mayores catástrofes biológicas de la historia, la gran oxidación. Es un tema ampliamente tratado en otros canales, pero le dedicaremos un viaje relajante desde una óptica única en otro momento. En la gran oxidación, la vida anterior murió asfixiada por el nuevo gas, pero la naturaleza, paciente, reinventó su maquinaria. Algunas especies aprendieron a usar el oxígeno a su favor, y con ello, la Tierra cambió para siempre. A partir de entonces, la energía comenzó a fluir con una fuerza nunca vista. El oxígeno se volvió la base de una nueva forma de vida, más rápida, más compleja, más ambiciosa. Sin embargo, nada en el universo ocurre solo una vez. Si la vida aquí logró evolucionar respirando minerales, luego reinventarse para respirar aire, ¿quién puede decir que, en otros mundos, no haya encontrado todavía otras formas de hacerlo? Quizás, en algún lugar bajo el hielo de un océano alienígena, exista una criatura que respira hidrógeno. Quizás, en un planeta bañado por metano líquido,
haya organismos que liberen energía sin necesidad de oxígeno. Quizás incluso existan formas de vida que no respiren nada en absoluto, que vivan del calor interno de su planeta o de la radiación de una estrella cercana. Cuando pensamos en la vida fuera de la Tierra, solemos imaginar jardines verdes, mares azules y cielos respirables. Pero tal vez la vida, en su esencia, no necesite nada de eso. Tal vez solo necesite un camino para que la energía fluya. Igual que el agua, encuentra siempre una pendiente para seguir su curso. Y si el universo está lleno de pendientes, de diferencias de energía, de temperaturas, de luz y oscuridad, entonces quizás esté también lleno de vida, aunque no la reconozcamos. Así como el oxígeno marcó el inicio de una nueva era aquí, podría haber otros mundos donde ese papel lo cumpla otro elemento. Quizás el azufre, el metano o el hierro sean sus equivalentes cósmicos. En esos lugares, la vida podría tener otro color, otro ritmo, otra química, y sin embargo seguiría siendo vida. Al final, todo lo que vive, de una forma u otra, busca lo mismo, una fuente de energía que la mantenga lejos del equilibrio por un rato más, un poco más de tiempo antes del silencio. Y ese impulso, ese deseo universal de seguir fluyendo, podría ser lo que nos una a todas las criaturas del cosmos, sin importar de qué estén hechas ni qué respiren. Así que relájate, viajero cósmico, y prepara tus sentidos para una travesía por las posibilidades que nos depara este maravilloso tema. Recuerda, antes de continuar, que si te gusta nuestro contenido, nos ayudas mucho indicando que te gustan nuestros videos y, por supuesto, suscribiéndote. Continuemos con la fuente cósmica de energía. El oxígeno es, en cierto sentido, el combustible más eficiente que la vida ha descubierto en este rincón del universo. Cuando una célula lo utiliza, libera una cantidad de energía asombrosa a partir de las mismas moléculas que antes apenas servían para sobrevivir. Con esa energía extra, la vida pudo permitirse lujos que antes eran imposibles: construir cuerpos más grandes, mover músculos, desarrollar sentidos, pensar. Podemos imaginarlo como una especie de revolución energética. Durante miles de millones de años, la vida vivió al límite, respirando lo que podía, avanzando despacio, y de pronto, con el oxígeno, todo cambió. Fue como si el mundo hubiera descubierto el fuego por primera vez. Esa chispa invisible se convirtió en el motor que permitió la aparición de los animales, los bosques, los océanos llenos de peces y, más tarde, los seres que miran las estrellas y se preguntan por su origen. Imagina esto por un segundo, una llave energética que abre 1.000.000 de puertas. Sin embargo, la historia del oxígeno es también la historia de un equilibrio peligroso. Demasiado poco, y la vida vuelve a la penumbra. Demasiado, y se incendia el mundo. El oxígeno es una sustancia paradójica, indispensable y tóxica al mismo tiempo. Una molécula que puede darnos la vida, pero también arrebatárnosla si no la sabemos usar con cuidado. Nuestros cuerpos lo aprendieron a lo largo de millones de años. Cada respiración es una negociación con la muerte. Aprovechamos la energía que libera, pero también debemos protegernos de su lado destructivo. Por eso tenemos defensas invisibles, pequeñas moléculas que apagan los radicales libres, esas chispas descontroladas que el oxígeno deja tras de sí. Si no existieran, el simple acto de respirar nos mataría. Aún así, la ventaja era demasiado grande como para desaprovecharla. El oxígeno permitió que la vida diera un salto. Donde antes había microbios solitarios, surgieron comunidades,
organismos multicelulares, criaturas que podían moverse y reaccionar con rapidez. La Tierra poco a poco se llenó de movimiento. La respiración se volvió el lenguaje secreto de la evolución, el código que unió a los animales con las plantas, a las bacterias con nosotros. Todo lo complejo que vive hoy, de alguna manera, es heredero de aquella revolución. Pero esta historia no es exclusiva de la Tierra. El oxígeno no es un regalo divino ni una condición mágica. Es simplemente una herramienta química entre muchas posibles. Su éxito aquí depende de las circunstancias, de la luz del sol, de la composición del planeta, del equilibrio entre volcanes, océanos y atmósfera. Si la historia hubiera sido distinta, tal vez otro elemento habría ocupado su lugar y, en algún otro rincón del cosmos, quizá ya lo hizo, porque lo importante no es el oxígeno en sí, sino el principio que representa. La vida necesita una manera de mover la energía, de pasarla de un sitio a otro sin perderla del todo. En la Tierra, ese intercambio se apoya en el oxígeno. En otros mundos, podría apoyarse en cualquier otro compuesto que cumpla el mismo papel. Lo esencial es la corriente, no el material del cauce. Si lo pensamos bien, lo que el oxígeno le regaló a la vida fue tiempo. Le permitió respirar más despacio, crecer más rápido, pensar más lejos. Fue una especie de pacto con la energía, un contrato invisible que nos mantiene encendidos. Pero nada impide que en otros planetas ese contrato tenga otras cláusulas. Quizás haya mundos donde los organismos respiren algo distinto, donde sus cuerpos estén adaptados a gases que aquí serían letales, y aún así, su búsqueda sería la misma: mantener el flujo, sostener la chispa, prolongar el viaje. La historia del oxígeno nos recuerda que la vida no necesita fórmulas exactas, sino oportunidades. En el fondo, solo busca un desequilibrio, una diferencia de energía que pueda aprovechar. Y en un universo lleno de contrastes, de luces y sombras, de calor y frío, de radiación y vacío, esas oportunidades abundan. Quizás el oxígeno sea solo una de las miles de puertas que la naturaleza puede abrir. Quizás, allá afuera, la vida ya respira de otras maneras. ¿Qué posibilidades podríamos imaginar? En los rincones más oscuros de la Tierra, donde el aire no llega, la vida aprendió a reinventarse. En cuevas profundas, bajo capas de roca o en el fondo del océano, existen organismos que nunca han respirado oxígeno. Viven en un silencio absoluto, rodeados de presiones enormes y temperaturas que cambian de un instante a otro. Y sin embargo, prosperan. Allí, el fuego de la vida se alimenta de otras sustancias, del azufre, del hierro, del amoníaco, del metano. Cada elemento es una oportunidad, una chispa posible, un modo distinto de mantener la energía en movimiento. Si pudiéramos mirar con un microscopio a esos lugares, veríamos un paisaje inesperado. En los respiraderos hidrotermales del océano, por ejemplo, el agua sale disparada desde grietas volcánicas, caliente y cargada de minerales. No hay luz, no hay oxígeno, y aún así, las chimeneas negras están cubiertas de vida. Allí viven bacterias que se alimentan de los gases que escapan del interior del planeta, transformando el azufre en energía. Y sobre esas bacterias, otras criaturas más grandes construyen ecosistemas enteros, gusanos blancos de más de 1 metro, camarones ciegos, mejillones gigantes, todo un mundo oculto que no depende del sol, sino del calor de la tierra. Es un recordatorio asombroso. La vida no necesita un cielo, solo necesita una fuente de energía y algo que funcione como puente.
Para nosotros ese puente es el oxígeno, pero bajo el mar, en la oscuridad total, el puente es el azufre o el metano y funciona igual de bien. También hay microbios que viven en lagos salados donde el agua parece venenosa. Otros se esconden en rocas a cientos de metros de profundidad, alimentándose de la radiación natural de los minerales. Incluso existen bacterias que respiran hierro o que producen energía descomponiendo compuestos de nitrógeno. Cada una de ellas demuestra que la vida puede brotar allí donde exista un pequeño desbalance, una mínima diferencia entre lo que da energía y lo que la recibe. Si ampliamos la mirada, comprendemos que esas criaturas son más que rarezas biológicas, son espejos del cosmos. Son modelos de lo que podría existir en otros mundos donde el oxígeno no sea la norma. Si aquí, en un planeta que ya está lleno de aire, hay seres que prefieren la oscuridad y el silencio, ¿qué no podría estar ocurriendo bajo el hielo de Europa o en las profundidades de Encélado? En esos lugares, las condiciones son similares. No hay atmósfera respirable, pero sí hay calor, minerales y agua líquida. Y si algo nos enseñan los respiraderos de nuestro planeta es que la vida no necesita un paraíso, solo un poco de estabilidad y un intercambio de energía. Quizás bajo las capas de hielo de esos mundos haya también columnas de agua hirviendo, burbujas de gases que suben desde el fondo, y en torno a ellas comunidades de organismos que jamás han visto la luz de una estrella. Pensar en eso cambia nuestra idea de lo que significa estar vivo, porque si la vida puede existir sin oxígeno, sin luz y sin cielo, entonces puede existir casi en cualquier parte, y de pronto el universo deja de parecer un desierto para convertirse en un océano lleno de islas invisibles, donde cada una respira a su manera. Quizás el oxígeno solo sea el idioma que la vida aprendió a hablar aquí, en la Tierra. Allá afuera debe haber otros idiomas, otras formas de respirar, otros ritmos vitales. Quizás mientras nosotros llenamos los pulmones con aire, en algún otro mundo una criatura llene los suyos con metano o con vapor de hierro o con algo que ni siquiera imaginamos todavía. Al final, todas dirían lo mismo, aunque en distintos lenguajes. Estamos vivos y queremos seguir estándolo. Si hay lugares en el sistema solar que despiertan esperanza, son aquellos que guardan océanos en la oscuridad. Mundos donde el agua no brilla al sol, sino que se esconde bajo kilómetros de hielo. Allí, en esa penumbra azulada, la vida podría respirar sin oxígeno, tal como lo hizo alguna vez en la Tierra primitiva. Europa, una de las lunas de Júpiter, es quizás el ejemplo más fascinante. Desde lejos parece una esfera de mármol, cubierta por un hielo agrietado que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero bajo esa costra blanca se esconde un océano global, más profundo que todos los océanos de la Tierra juntos. Nadie lo ha visto directamente, pero las mediciones de las ondas espaciales indican que allí abajo, entre el hielo y el lecho rocoso, podría haber calor. Y el calor, en el lenguaje del cosmos, es una invitación a la vida. El núcleo de Europa está en constante fricción por la gravedad de Júpiter. Ese vaivén genera energía térmica y en el fondo del océano podrían existir respiraderos hidrotermales parecidos a los de nuestro planeta. Allí, el agua caliente se mezclará con minerales, creando las condiciones necesarias para que la energía fluya. No habría oxígeno ni luz, pero sí habría química. Y donde la química tiene movimiento, la biología puede aparecer. Algunos modelos incluso sugieren que en la superficie helada se generan pequeñas cantidades de oxidantes por efecto de la radiación, y esos compuestos, al filtrarse lentamente hacia el océano,
podrían servir como una fuente alternativa de energía para microorganismos desconocidos. Sería una respiración silenciosa, completamente distinta a la nuestra, pero basada en el mismo principio, el deseo de sobrevivir. Más lejos, en los dominios de Saturno, se encuentra Encélado, otra luna envuelta en hielo. Es más pequeña que Europa, apenas 500 kilómetros de diámetro, y sin embargo guarda uno de los secretos más prometedores del sistema solar. Desde su polo sur, enormes géiseres expulsan columnas de vapor al espacio, como si el mundo respirara por sus heridas. Las ondas que atravesaron esas plumas detectaron agua, sales minerales, moléculas orgánicas y, lo más importante, hidrógeno libre. Ese hidrógeno es una pista. Significa que, en su interior, el agua del océano subterráneo está reaccionando con las rocas calientes del núcleo, y esas reacciones pueden alimentar una forma de vida semejante a las bacterias que habitan los respiraderos de nuestro océano. Encélado podría ser un espejo de la Tierra antes del oxígeno, un laboratorio natural donde la química y la energía se combinan en la oscuridad, esperando a que la vida dé su primer paso. No hay aire, no hay luz, pero hay todo lo demás, y a veces eso basta. Luego está Marte, el viejo planeta rojo, tan cercano y tan esquivo. Durante décadas lo imaginamos como un desierto muerto, y sin embargo, cada misión nos muestra rastros de algo que se resiste a desaparecer. En su suelo hay minerales que alguna vez estuvieron en contacto con el agua. Hay hielo en los polos, vapor en la atmósfera y salmueras que parecen deslizarse en las laderas durante el verano marciano. Incluso se han hallado compuestos llamados percloratos, sustancias que, en la Tierra, ciertos microbios utilizan para obtener energía. No es prueba de vida, pero sí de posibilidad. Marte puede estar dormido, no muerto. Y si alguna vez albergó vida, lo más probable es que haya respirado de forma distinta a nosotros, alimentándose de sales o minerales, no de aire. Hemos pasado por Marte en recientes viajes. Te recomiendo visitar nuestro video al respecto. Si te interesa, dejaremos el enlace al final de este video. Más allá de Marte, en los confines helados del sistema solar, brilla un mundo anaranjado cubierto de niebla. Titán. Allí, los ríos no corren con agua, sino con metano líquido. Las lluvias son de hidrocarburos, y el suelo una mezcla de hielo y compuestos orgánicos. En la superficie de Titán, la temperatura ronda los 180 grados bajo cero, un frío que mataría cualquier forma de vida terrestre en segundos. Pero para la química, ese frío no es necesariamente un obstáculo, sino una invitación a crear algo nuevo. La sonda Cassini, que exploró el sistema de Saturno durante más de una década, observó algo curioso. Detectó que en la atmósfera de Titán había menos hidrógeno y menos acetileno de lo esperado. Algunos científicos se atrevieron a imaginar que tal vez algo, en la superficie o bajo ella, estaba consumiendo esos compuestos. No tenemos pruebas, claro, pero la simple posibilidad es suficiente para encender la imaginación. Si existiera vida en Titán, sería una vida completamente ajena a todo lo que conocemos. No respiraría oxígeno, no bebería agua, no necesitaría calor. Sería una biología del frío y del metano, un espejo químico invertido del mundo que habitamos. Cada uno de estos lugares, Europa, Encélado, Marte, Titán, guarda una versión distinta del mismo enigma. Todos carecen de oxígeno y, sin embargo, en todos hay movimiento, energía, desequilibrio. Son escenarios donde la vida podría escribir su historia con un alfabeto nuevo.
Si en alguno de ellos surgiera un organismo, no tendría nada en común con nosotros, salvo una cosa: la necesidad de mantener viva la corriente de la energía. Y en eso, todos los seres del universo estaríamos unidos. Cuando la humanidad envíe sondas o naves a perforar esos hielos, lo que buscaremos no será un reflejo de nosotros mismos. Buscaremos esa chispa universal, esa respiración invisible que no necesita oxígeno para existir. Tal vez no encontremos nada, o tal vez descubramos que el universo nunca estuvo vacío, sino lleno de silencios que, por fin, aprendemos a escuchar. Relájate, y si aún sigues conmigo, quiero que respires y pienses en lo que hemos conversado. En nuestro viaje por el sistema solar, respira y agradece al oxígeno por permitirnos compartir este momento. Durante mucho tiempo creímos que la luz y el oxígeno iban de la mano, como si una no pudiera existir sin la otra. Pero la naturaleza no piensa en absolutos. En la Tierra, mucho antes de que el aire se llenara de oxígeno, ya había organismos que capturaban la luz del sol para obtener energía. Eran los primeros arquitectos de la fotosíntesis, y su forma de hacerlo era distinta a la que conocemos hoy. No liberaban oxígeno al hacerlo, usaban otros elementos, otras rutas, otras chispas. Esa versión primitiva de la fotosíntesis, anoxigénica, como la llaman los científicos, fue el primer intento de convertir la luz en vida sin aire de por medio. Podemos imaginarlos en los mares antiguos de la Tierra, flotando en aguas verdosas o de otros colores, absorbiendo la luz tenue de un sol joven. No necesitaban pulmones ni hojas, solo pigmentos que les permitieran atrapar fotones y convertirlos en energía. En lugar de liberar oxígeno, liberaban azufre o hierro, y con eso bastaba para seguir existiendo. Fue esa forma primitiva la que más tarde dio origen a la fotosíntesis moderna. Y fue entonces, millones de años después, cuando el oxígeno comenzó a llenar el cielo. Si eso ocurrió aquí, ¿por qué no podría repetirse en otros mundos, bajo otras luces? La fotosíntesis, al fin y al cabo, es una danza entre la materia y la radiación, y las estrellas son infinitamente diversas. Algunas son tan calientes que su luz se compone casi por completo de rayos ultravioleta. Otras son tan frías que apenas emiten en el rojo o el infrarrojo, y sin embargo, en ambos casos, la luz sigue siendo energía pura. Solo hace falta un pigmento adecuado, un ojo químico capaz de atraparla. Imaginemos un planeta que orbita una estrella roja, una enana que brilla poco pero vive durante billones de años. Desde su superficie, el cielo no sería azul, sino de un rojo profundo y constante, como un atardecer eterno. Allí, las plantas, si las hubiera, no serían verdes. Tal vez serían negras o violetas o del color del cobre, adaptadas para absorber la luz infrarroja que su estrella ofrece. Quizás sus hojas serían gruesas, como pieles, para retener el calor, y sus raíces se extenderían por kilómetros bajo la superficie buscando minerales. En un mundo así, la fotosíntesis no produciría oxígeno, no lo necesitaría. Transformaría otras sustancias aprovechando cada rayo débil que caiga sobre el suelo. O tal vez, en planetas aún más lejanos, la luz ni siquiera provenga de una estrella. Podría venir de auroras permanentes, de radiación reflejada en la atmósfera de un gigante gaseoso, o del brillo débil de un magma subterráneo que se filtra por grietas del suelo. La vida, en ese caso, no vería la luz como nosotros. Sería una biología crepuscular, hecha para la penumbra, para los reflejos suaves.
Los científicos han calculado que incluso con una fracción mínima de la luz que recibe la Tierra, un planeta podría sostener fotosíntesis de algún tipo. No la nuestra, claro, pero sí una versión adaptada a la luz que tenga a su alcance. Enanas rojas, estrellas anaranjadas, soles viejos y cansados. Todos podrían ofrecer una energía aprovechable. El truco está en la paciencia. Donde hay poco sol, la vida puede aprender a vivir despacio. Esa posibilidad abre un abanico inmenso de mundos habitables. Durante décadas buscamos planetas que se parezcan a la Tierra, con atmósferas ricas en oxígeno y mares iluminados. Pero quizá estemos mirando con prejuicios de especie. Quizá existan ecosistemas donde el oxígeno no solo sea innecesario, sino indeseable. Y aún así, bajo luces rojas o violetas, haya organismos que crezcan, que se alimenten, que respiren de otro modo. La vida no necesita un sol idéntico al nuestro para florecer, solo necesita constancia. Necesita una fuente de energía estable, un ritmo, una repetición. Podría ser una luz tenue que nunca se apaga, o una radiación intermitente que llega en pulsos. Lo importante es que haya algo que mantenga la danza, porque la vida, donde quiera que aparezca, siempre encuentra su música. Imaginemos por un momento esos paisajes: bosques negros bajo cielos rojos, organismos transparentes que brillan con su propia luz, mares que reflejan estrellas diferentes. Quizás la fotosíntesis en esos lugares no libere oxígeno, pero sí otros gases, otras señales. Y si alguna vez detectamos esos suspiros químicos desde lejos, sabremos que la vida también puede cantar sin aire. En esos mundos, el oxígeno no será el lenguaje de la vida, sino solo una de las muchas lenguas que el universo ha inventado para decir lo mismo: que la materia puede organizarse, que la energía puede tomar forma y que incluso en la oscuridad el cosmos sigue respirando. Quizás todo el universo respire, pero no como lo imaginamos. Es simplemente hermoso. Piensa en lo exóticos que podrían ser nuestros primos cósmicos. Cuando miramos el cielo en busca de vida, no podemos ver a los seres que la habitan. No distinguimos sus océanos, ni sus montañas, ni las sombras que proyectan sobre el suelo. Lo único que nos llega es la luz reflejada, la luz absorbida, la luz que atraviesa una atmósfera antes de alcanzar nuestros telescopios. Y, sin embargo, en esa luz se esconden las huellas más íntimas de la biología. En la Tierra, la vida ha modificado la atmósfera de formas inconfundibles. Si un observador distante mirara nuestro planeta con los instrumentos adecuados, notaría algo extraño: una mezcla de gases que no debería existir de manera natural. Oxígeno y metano, por ejemplo, dos gases que en condiciones normales se destruirían mutuamente con el tiempo. Y, sin embargo, aquí conviven. La única explicación posible es que algo constantemente los repone. Ese algo somos nosotros y los miles de millones de organismos que respiran, crecen y mueren cada día. Esa convivencia imposible es lo que los científicos llaman desequilibrio. Una firma química que indica que el planeta está vivo, y no necesariamente porque haya oxígeno, sino porque hay movimiento, transformación, flujo constante. Cuando buscamos vida en otros mundos, no buscamos oxígeno en sí. Buscamos desequilibrio. Buscamos señales de una química que no se queda quieta. Una atmósfera en la que los gases parezcan conversar entre sí, en lugar de extinguirse. En planetas sin oxígeno, ese diálogo puede tener otras voces. Puede ser metano mezclado con dióxido de carbono, algo que sugiere una fuente continua de materia orgánica.
o puede ser amoníaco suspendido en una atmósfera rica en hidrógeno, un gas que no debería durar mucho tiempo sin un proceso que lo regenere. También podría ser la presencia simultánea de compuestos de azufre junto a moléculas que solo aparecen cuando hay reacciones biológicas. Cada combinación cuenta una historia distinta, y todas ellas, si se mantienen en el tiempo, apuntan a lo mismo. Algo está respirando. Lo fascinante es que ese algo puede ser invisible, diminuto, incluso silencioso. Un planeta podría parecer muerto a simple vista, sin mares, sin vegetación, y aún así estar cubierto de una fina capa de microbios escondidos bajo el suelo o en el hielo. Desde lejos, lo único que veríamos sería un patrón químico improbable, una balanza que nos cierra, un leve desajuste en el espectro de su atmósfera. Y bastaría con eso para sospechar que la vida está allí, moviéndose en secreto. En los próximos años, telescopios como el James Webb y los que vendrán después intentarán leer esas huellas en planetas a cientos o miles de años luz de distancia. Analizarán su luz con una precisión que nos parece casi mágica, separando los colores uno por uno para descubrir qué gases componen su aire. Será como leer la respiración de mundos que nunca veremos de cerca. Y tal vez, entre esas lecturas, encontremos algo que no encaje, una proporción imposible, un leve exceso de algún gas, una señal que diga: aquí hay algo que no debería estar y sin embargo está. Es curioso pensar que la vida, tan frágil y efímera en lo individual, pueda dejar rastros tan claros en la escala cósmica. Un simple desequilibrio químico puede delatarla a través del tiempo y del espacio. La vida es discreta, pero su efecto no lo es. En cierto modo, todo lo que existe y respira, todo lo que come o exhala, está afirmando constantemente su presencia en la atmósfera de su planeta. Pero el desafío es enorme. El universo también sabe fingir. Los volcanes, la radiación estelar, incluso los rayos cósmicos pueden crear combinaciones parecidas a las que genera la vida. Por eso, distinguir entre lo biológico y lo geológico es tan difícil. Un falso positivo podría hacernos creer que hay seres donde solo hay tormentas y rocas. Y, del mismo modo, un falso negativo podría hacernos pasar por alto una civilización entera bajo el hielo. Esa es la parte poética y trágica de la búsqueda, que todo depende de una ligera variación en un espectro, de una línea más brillante o más débil en la luz de una estrella. Estamos tratando de reconocer la respiración de otro mundo sin escucharlo, sin verlo, solo a través del eco de su química. Aún así, vale la pena intentarlo, porque si logramos detectar, aunque sea una de esas atmósferas imposibles, sabremos que no estamos solos en la historia de la energía. Habrá, en algún rincón del espacio, otro planeta que también respira, aunque su aire no tenga oxígeno. Quizás esa vida nunca sepa que existimos. Quizás su tiempo transcurra más lento o más rápido que el nuestro. Tal vez respire amoníaco o exhale nubes de metano, pero si pudiéramos escucharlos de algún modo, tal vez su voz sería parecida a la nuestra. No en palabras, sino en intención. Una intención universal. Seguir fluyendo, seguir existiendo, seguir buscando equilibrio en un cosmos que tiende siempre al silencio. Buscar vida sin oxígeno es, en el fondo, buscar versiones distintas de nosotros mismos. No de nuestra forma, ni de nuestra biología, sino de nuestro impulso más profundo, el de mantener la llama encendida un instante más, aunque el universo se apague a nuestro alrededor. Y en ese gesto, en esa resistencia,
tal vez se oculte la definición más sencilla y más verdadera de la vida. Me gustaría que viajáramos por las definiciones más extremas de vida en otra ocasión, pero por ahora quedémonos con todo esto que hemos abordado y continuemos. Relájate. A veces olvidamos que la vida no es una sustancia, ni una forma, ni una especie. La vida es un movimiento, una corriente invisible que recorre la materia, organizándola apenas por un instante, antes de volver a dejarla caer en el reposo del universo. Cada ser vivo, desde una célula hasta una galaxia de pensamientos, es una breve interrupción del equilibrio, un remolino diminuto en el río infinito de la energía, una anomalía breve en el flujo de la entropía. Cuando respiramos, ese río pasa por nosotros. Cuando dormimos, también lo hace, más lento, más suave, pero sigue ahí, recordándonos que, en el fondo, somos parte de una misma corriente que comenzó mucho antes que la Tierra, mucho antes del oxígeno, mucho antes de que existiera siquiera la palabra vida. Si miramos el cosmos con esa perspectiva, todo cobra un nuevo sentido. La vida deja de ser una excepción y se convierte en una consecuencia. Allí donde la energía encuentra un camino, la materia intentará recorrerlo. Donde haya una pendiente, un contraste, una oportunidad para fluir, algo intentará hacerlo. Y eso, quizás, es todo lo que la vida necesita. Quizás nuestros enfoques deberían estar en observar los flujos más que en buscar análogos a la Tierra únicamente. Afortunadamente, es algo que muchos astrobiólogos y expertos de diferentes campos están apoyando. La vida podría no ser como la experimentamos aquí. Tal vez, en otros mundos, el oxígeno no sea más que un recuerdo. Tal vez sus criaturas respiren gases que aquí nos matarían, o se alimenten de minerales que en la Tierra solo conocemos como piedras. Tal vez no vean el cielo, ni conozcan el color, ni tengan una idea de lo que significa respirar. Y aún así, en el fondo, estarían haciendo lo mismo que nosotros: mantener viva la corriente, resistir un poco más al silencio, sostener por un instante la llama que el universo tiende a apagar. Es curioso pensar que, a escala cósmica, toda la vida puede describirse como una simple transferencia de energía, de las estrellas a los planetas, de los planetas a los océanos, de los océanos a las células y de las células a las mentes que ahora se preguntan por su origen. Somos el eco de una antigua reacción química que se niega a detenerse, una chispa que aprendió a observarse a sí misma, a sentir, a recordar, a soñar. Y quizá eso sea lo que nos conecta con cualquier otra forma de vida que exista allá afuera. No la forma del cuerpo, ni el lenguaje, ni la biología, sino el impulso de seguir moviéndose, de seguir buscando una fuente, de seguir respirando, aunque el aire sea distinto. En eso somos hermanos de todo lo que existe. El oxígeno nos dio la voz, pero el universo nos dio el pulso. Y ese pulso no pertenece solo a nosotros. Vive en los ríos subterráneos de Europa, en los océanos ocultos de Encélado, en los desiertos dormidos de Marte, y quizá también en algún mundo que nunca veremos, donde criaturas de metano se deslizan lentamente bajo un cielo dorado. Todos beben de una misma fuente, aunque no lo sepan. La vida es el arte de mantener el desequilibrio, una danza sutil entre lo que se gana y lo que se pierde, entre la luz y la sombra, entre el calor y el frío. Y mientras esa danza continúe, aunque sea en una sola molécula, el universo no estará vacío. Quizás algún día logremos escuchar otra respiración, diferente a la nuestra. Una voz que no provenga del oxígeno ni del agua,
sino de un elemento que jamás imaginamos. Y cuando eso ocurra, tal vez comprendamos que la vida no pertenece a ningún planeta, ni a ningún dios, ni a ninguna especie, que la vida es del universo entero y que nosotros solo somos una de sus muchas formas de soñar. Así que respira hondo, deja que el aire entre despacio. Sentí como cada célula se enciende un instante más. Este mismo proceso, este intercambio entre el mundo y vos, es el mismo que ocurre allá afuera, en lugares que aún no conocemos. El cosmos respira contigo, y mientras lo haga, el silencio nunca será completo. Buenas noches, y que el universo te acompañe en el sueño.